La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Hoy con una conversación especial sobre un tema muy especial y muy importante, pero no solo. Tengo hoy el gusto de estar en el Laberinto con María Martí. ¿Cómo estás, María? Qué gusto tenerte en el programa. Qué gusto tenerte en Bolivia también. Sí, un placer para mí también estar aquí, así que muchísimas gracias por la invitación y un placer tener la oportunidad de charlar aquí contigo. Eso nos lo comentábamos hace un rato, la primera vez que estás acá en Bolivia. En realidad es una gira que has hecho por algunos países por los que primera vez estás. Exacto, mi primera vez en Bolivia y estuve en Medellín, Colombia, y me voy de aquí a Lima, Perú, la primera vez que recorro estos lindísimos países. Y bueno, muy feliz de poder hacerlo en esta ocasión, un poco con la misión de promover buenas ideas. Así que lo que he visto hasta ahora me gustó mucho, pero estamos tratando de pelear por una Bolivia y también por una Latinoamérica más floreciente. Así que aquí estamos en esa batalla. Y empezaste con esa palabra que es central no solamente en el programa, sino en nuestra vida en estos tiempos complejos, que es el tema de las ideas y las ideas de la libertad. Vale hacer la precisión porque, como seguramente has podido notar en varias, no solamente en esta gira, sino en la realidad latinoamericana, a veces la libertad se utiliza desde un punto de vista discursivo, casi demagógico, hasta malinterpretaciones, porque los conceptos hay que aclararlos. Exacto, siempre. Y para eso están las ideas, para eso está este mundo de letras que ya comentaremos en los siguientes minutos, Sí. pero también de experiencias, de sueños, de deseos, de gente que justamente busca en esa libertad, no la felicidad utópica, pero sí la posibilidad de buscar esa felicidad. Y no hay otro camino que no sea la libertad. Exactamente, y si te pones a, digamos, básicamente lo que uno tiene que analizar es la naturaleza humana. El hombre necesita libertad para poder pensar, para poder actuar, para poder seguir sus sueños, para poder perseguir sus valores. Poné el ejemplo más extremo de un hombre atado de manos y pies que no puede actuar, o que le pone una pistola en la cabeza y dice no podés pensar. ¿Qué posibilidades tiene ese hombre de sobrevivir? Si no puede actuar, si no puede trabajar, si no puede producir para poder sobrevivir. Y si vas a más allá, ¿qué posibilidades tiene de tener una vida floreciente? Porque no solamente queremos sobrevivir, lo que queremos es tener la mejor vida posible en este planeta. Queremos buscar valores, queremos perseguir nuestra felicidad, como bien lo pusieron los padres fundadores de Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad. Queremos tener la posibilidad de elegir nuestra carrera, de elegir nuestro trabajo, de poder arriesgar, poner empresas, hacer equivocamientos, equivocarnos y volver a empezar. Pero todo eso requiere libertad. La libertad muchas veces da miedo, porque a veces uno no sabe cuál va a ser el resultado de la libertad. Es como saltar, y si vos consideras que no tenés los recursos necesarios para poder salvarte, tener un paracaídas para poder caer bien, la libertad a veces asusta. Y yo creo que el problema que tenemos en América Latina, por lo cual nunca terminamos de ensayar la libertad, y siempre estamos en estos sistemas en donde nos dirigen un poco la vida, nos dicen cómo tenemos que vivir, nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer, con quién podemos comerciar, con quién no podemos comerciar, cómo nos tenemos que educar, que de alguna manera nos trazan como niños, es porque en el fondo le tenemos miedo a la libertad. Y le tenemos miedo a la libertad porque hemos aprendido las ideas equivocadas. Nos han metido un poco desde nuestra familia, desde las escuelas, desde la educación sobre todo, un poco miedo a la libertad, a no confiar en nuestras mentes, a no confiar en nuestros recursos. Un poco la idea de que nuestra vida no nos pertenece, de que no tenemos este derecho a la búsqueda de la felicidad, no tenemos derecho a la libertad, sino que en definitiva venimos un poco a esta vida como integrantes de un colectivo, de un grupo, y lo que importa es el colectivo. Y si lo que venimos acá para sacrificarnos por ese colectivo, por ese bien común que nadie termina de definir nunca, pero en definitiva que no somos dueños de nuestra vida, que no nos podemos apropiar de nuestra vida, elegir nuestras acciones, elegir nuestros valores. Y entonces es así como también, porque siempre le echamos la culpa a los políticos, pues la realidad es que los políticos, sobre todo en los países que son democráticos, los elegimos nosotros. Y emergen de nosotros. Emergen de nosotros. Alguien decía, tenemos los políticos que nos merecemos. Y estamos hablando obviamente en la sociedad en su conjunto, pero hay un poco de eso, es decir, en definitiva,
determinados políticos tienen posibilidad de ganar porque la gente los vota, porque la gente los apoya. El político, ¿qué es lo que hace? Mira qué quiere la gente, dice, quiero votos, entonces tengo que darle a la gente lo que la gente quiere. Entonces, si queremos más libertad y si queremos cambiar nuestros países de Latinoamérica, porque todos sufrimos lo mismo, lo que tenemos que cambiar es nuestras ideas. Y eso va a cambiar nuestras elecciones, nuestras acciones y finalmente a quién terminaremos votando, ¿no? Es un círculo, hoy estamos en un círculo vicioso, podemos generar un círculo virtuoso. Pero lo importante es chequear nuestras ideas y cambiarlas, porque si no las cambiamos vamos a seguir siempre repitiendo los mismos errores y vamos a seguir viviendo las mismas crisis. Podrán cambiar algunas caras, algunos colores políticos, pero en el fondo se repetirán las mismas crisis. Exacto. Y lo vemos, por ejemplo, un caso Chile, ¿no? Que Chile hasta hace poco era el país más rico de Latinoamérica. Pensamos, bueno, vamos a seguir todos los pasos de Chile. Chile de alguna manera ya se dio cuenta que el camino es la libertad y volvieron para atrás. Y en el fondo cambiaron algunas figuras, en ese tiempo se mejoraron algunas cosas, pero si la base de la sociedad, la base de la cultura no cree en la libertad, no cree en el individualismo, no cree en la importancia del derecho a la propiedad, si no creen en que toda persona tiene derecho a su vida, en definitiva vuelven a votar por algo similar, vuelven para atrás. Entonces los cambios a largo plazo, al corto plazo sí, puedes cambiar algunas cosas, pero a largo plazo necesitas cambiar, como decimos, la base del iceberg, ¿no? Donde realmente donde están los principios, donde está la base moral de una sociedad. La política y la economía están en la punta, entonces para cambiar la punta tenés que cambiar la base. Es así. Hace rato mencionabas el tema de la colectividad y esa es una de las cosas que también late muy fuerte en Latinoamérica, por una cuestión identitaria, también por una cuestión política, ni qué decir por todo ese discurso marxista de la lucha de clases y demás, pero late mucho en el tema de Latinoamérica cómo el individuo se ve absorbido y no se siente capaz de, lo mencionaba hace rato, el momento de, por ejemplo, tomar sus decisiones sin pensar en la colectividad, y eso no quiere decir ir contra los derechos del otro, queda claro. Por supuesto. Pero, por ejemplo, subsumir su identidad, subsumir sus intereses legítimos, legales, a los de la colectividad. Y eso obviamente funciona, como bien decías también, al político, porque puede manejar mejor a ese individuo que no quiere hacerse cargo y que se encuentra ahí. O sea, el hecho, y lo vamos a supongo que tenemos unos minutos igual, cualquiera que mencione la palabra liberal o capitalismo, libre mercado o individuo es asociado al egoísmo, pero el egoísmo despectivo, no al egoísmo virtuoso, aunque podremos conversar más rato. Por supuesto. Entonces se nota, como lo decías, desde la educación, un niño que asume que tengo que pensar como piensa el resto, tengo que satisfacer los intereses, y en Bolivia tenemos, seguramente también vio comentar, o por tú estás al tanto de esta realidad, el tema de la comunidad, que también, y esas cosas que deshacen al individuo, lo diluyen más que deshacerlo en una especie ya ni siquiera de número, sino de tornillo o engranaje de una máquina. Una máquina con alma de demonio, como decía el Estado de Octavio Paz sobre el Estado. Sí. Y se pierde. Y nunca sabremos cuántas cosas, cuánto potencial se pierde ahí. Totalmente. Lo que pasa es que la comunidad, la sociedad, es decir, no tiene nada de malo. Es decir, lo bueno es vivir en sociedad. Imagínate vivir solo en una isla, realmente no solamente es muy triste, sino que te perdés de todos los beneficios que te aportan la vida en sociedad, el tener relaciones con los demás, relaciones contractuales y voluntarias con los demás. La vida en sociedad te aporta desde división del trabajo. Imagínate que uno viviera solo y tuviera que hacer todo lo que hoy tiene uno mismo. Imposible, nunca podrías tener la calidad de vida que tenés hoy. Te aporta conocimiento, es decir, yo hoy tengo el conocimiento tendría que estudiar mucho más, pero tengo un montón de conocimiento de todo lo que ha ocurrido en la historia gracias a que el conocimiento es acumulado. El comercio, yo produzco lo mío, tú produces lo tuyo y comerciamos. Yo me beneficio de tu producción, tú te beneficias de mi producción. Entonces la vida en sociedad es sumamente beneficiosa en la medida que se respeten justamente el individuo. La unidad básica es el individuo. El problema ocurre cuando el individuo, como dices, se disuelve en el colectivo. Lo metemos en una olla común y tratamos de que todos seamos lo mismo. No somos lo mismo, somos individuos, cada uno tiene su propia mente, cada uno tiene su propio cuerpo, cada uno tiene sus propios sueños, sus propios proyectos, sus propias ambiciones. Entonces, justamente una sociedad civilizada, una sociedad pacífica es cuando nos relacionamos, pero para que cada uno pueda llevar a cabo sus sueños, pueda cumplir sus metas, y no para tratar de transformarnos en algo común, con un objetivo común, y diluir justamente esa individualidad
en una masa informe, que sin vida, sin alma, y eso lo ves en los países más socialistas, es decir, la gente no puede cumplir sus sueños, no pueden llevar a cabo sus proyectos, y la cantidad de beneficios que se pierden, porque cuando le das libertad a la gente, cuando le decís, tu propiedad va a ser tuya, no te la voy a estar sacando, florece lo mejor del ser humano, florece la energía, florece la capacidad, florece la inteligencia, florece la toma de riesgos, la perseverancia. Y así como tenés, pues, ahí, y la evidencia es, los países más libres, los países donde se respetan más estos derechos, son los países más ricos. Y más rico significa, uno siempre piensa en riqueza material, que obviamente es muy importante, pero son los países con mayor calidad de vida, la gente vive más tiempo, la gente vive más feliz. Y en eso también se mide justamente la libertad. Entonces, lo importante es eso, es la sociedad como un conjunto en donde los individuos obtienen beneficios, digamos, pero no como por arriba justamente del individuo, no como viendo el individuo como un engranaje en el cual si hace falta sacrificarlo en pos de la sociedad o de un bien común, sacrifiquémoslo. Entonces ahí es cuando tenemos sociedades muy peligrosas. Y bien mencionabas en esta tu intervención reciente el asunto de la propiedad y de la economía, porque puede pasar, y de hecho pasa, muchas de las ideas de libertad individuales han sido tomadas por otros grupos y bueno, está bien, pero cuando llega al punto de la economía, que no es más que el reflejo, como decir, de los potenciales deseos y sueños de las personas, ya le ponen un freno, ¿no? Eso genera desigualdad, desigualdad, eso genera pobreza, o sea, y ahí se frena. Claro, y cuando, como dices, al final no es más que la expresión de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Sí. Porque se dice, no, lo que pasa es que estás defendiendo a los grupos ya pues, acaudalados y demás. No, se tiene la idea del poder ser, de que el pequeño negocio que vende hamburguesas en la esquina es una persona en realidad, que tiene sueños, tanto como la gran cadena multinacional. Sí. Y no por eso debe satanizarse a ninguno. Y nos chocamos con desde las grandes barreras, como decías, desde sistemas súper rudos como los sistemas comunistas, pero también estos sistemas nuestros tan laberínticos, que de las regulaciones y demás, terminan no solamente acabando con eso, sino frustrando a la persona, que es lo peor. Y que, como vamos a ver, podrían entrar, como la novela que tantas veces seguramente ya se debió comentar, en una especie de vuelta. ¿Qué pasaría sin esos emprendedores? ¿Qué pasaría sin esos trabajadores? Y es tristemente nuestra realidad del día a día. Sí, es que sí, totalmente. Y yo creo que la gente, digamos, parte del problema es que se empezó a demonizar a quienes producen, a quienes crean, a quienes crean justamente todo el tipo de vida que tenemos hoy. Es decir, si vos vas 200, 300, 400, 1000 años atrás y comparás con la vida que tenemos ahora y ves alrededor tuyo y decís, incluso en los países socialistas, vivimos mejor que la gente como vivía hace 500 o 600 años atrás. Es decir, incluso los países socialistas obtuvieron los beneficios de la libertad generada en otros países. Entonces, lo importante es empezar, para mí, es saber la realidad, porque yo creo que a la gente le gusta decir muchas cosas, ¿no? Bueno, el socialismo es moral, el capitalismo es inmoral y demás, pero vamos a la realidad. Yo siempre le digo a la gente que tiene posibilidad de viajar, que viaje, que visite Cuba, que visite Venezuela y que visite también Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, que por supuesto no son países en donde la libertad sea absoluta, ojalá podrían ser mucho más ricos si tuvieran eso, si tuvieran más libertad, pero obviamente tienen más libertad que países como Cuba, como Venezuela, como Norcorea, como Corea del Norte. Entonces, que vayan, hablen con la gente, que les pregunten cómo viven y vean también, hay algo que es tan evidente, de dónde va la gente, hacia dónde va la gente. No ves a la gente yendo de Estados Unidos a Cuba o a Venezuela. Es la gente de Cuba y de Venezuela que tratan de escaparse y muchas veces poniendo en riesgo su propia vida para ir a buscar para ir a buscar libertad. Y eso es importante porque fíjate que también no es que la gente va a otros países a buscar planes sociales, a buscar seguridad, a buscar que los cuiden. Van más que nada a buscar libertad. Van a buscar libertad para poder crear, para poder arriesgar, para poder tener oportunidades de hacer su vida mejor. Entonces, si seguimos buscando seguridad, que nos cuiden, que nos digan cómo vivir nuestras vidas,
capaz que sí, vamos a vivir seguros en nuestra zonita de confort, pero nunca vamos a poder tener la vida que aspiramos, que soñamos, una mejor vida. Vamos a quedarnos donde estamos. Y el problema de los países de América Latina es que combinan un poco de todo. No somos completamente socialistas, pero no somos libres. Tenemos estas economías mixtas, entonces creemos que tenemos libertad y mucha gente luego critica. Bueno, pero mira, estos países tienen libertad y les va mal, o no les está yendo bien. Y el problema es que no es el elemento de libertad el problema, sino son los elementos justamente de falta de libertad los que no nos permiten crecer como podríamos crecer. Y además la falta de seguridad institucional que en teoría fue creada para justamente proteger esa libertad. Exacto, sí. Bueno, aparte es eso, es tratar de redefinir para qué está un gobierno. ¿El gobierno está para tratarnos como niños y decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida? ¿O está justamente para tratarnos como adultos, basándose en que tenemos una cabeza para pensar por nosotros mismos y somos lo suficientemente maduros para tomar nuestras propias decisiones de qué queremos con nuestra vida y hacer simplemente guardaespaldas, de cuidarnos de que nadie nos venga a violar nuestros derechos, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad? Ese es el verdadero rol del gobierno, cuidarnos y no dirigirnos la vida. Entonces, pero para eso el tema es, los latinoamericanos también tenemos que madurar y de confiar en nuestra mente, confiar en nuestras habilidades y nosotros decirle al gobierno, hey, stop, déjame vivir mi propia vida, cuídame, para eso te elegimos, pero no estés diciéndome cómo tengo que vivir. Y para eso tenemos que tener confianza en nosotros mismos, en nuestros recursos y darnos cuenta que podemos, que somos personas maduras y dejar de tratarnos a nosotros mismos como niños, digamos, que no confiamos justamente en nuestros recursos. Y uno de esos recursos justamente es el conocimiento, son las ideas de las que hablábamos al principio. Y en tu caso, mencionabas hace rato la idea de todo este conocimiento acumulativo, pero además en tu caso hay un conjunto de ideas que es el objetivismo con el que tú trabajas, de que defiendes. La filosofía que fundó en Rand. Y que además es una filosofía que, a pesar de que tiene muchísimos detractores, sobre todo en Latinoamérica, yo siempre lo consideré una filosofía con un ímpetu que pocas tienen. Yo soy profesor de filosofía desde hace años, pero pocas escuelas filosóficas y pocos pensadores tienen ese ímpetu, esa provocación de generar ese impulso, esa chispa, ese fuego, para usar un término. Totalmente, sí. Y aquí va un tema justamente de ese conocimiento en la sociedad. De repente al grueso de la sociedad no se le pide que tenga un conocimiento específico o amplio de filosofía política, pero están las ideas. Y esas ideas fundan justamente la seguridad de poder pensar por uno mismo, las herramientas para generar juicios de valor, algo que Rand menciona muy bien, no tener miedo a hacer un juicio de valor. Entonces, y para ti, bueno, la pregunta va a ser bastante amplia seguramente la respuesta, pero el tiempo no nos permite más. ¿Dónde estriba la labor hoy de la filosofía del objetivismo y de Ayn Rand para Latinoamérica? Esa importancia. La importancia es un cambio filosófico. Un poco como explicaba recién, nosotros permanentemente vemos la punta del iceberg, la política y la economía, y creímos que cambiando el político de turno, cambiando algunas medidas políticas o económicas, la cosa va a cambiar, y eso no sucede. Entonces, lo que necesitamos es un cambio, una revolución filosófica. Es decir, en Latinoamérica, o la mayor parte de los latinoamericanos, empiecen a pensar de manera diferente. Y para eso la filosofía tiene un rol fundamental. Es decir, todo sistema económico y político se basa en una teoría filosófica. Lo sepamos o no lo sepamos. Lo querramos o no querramos. Querramos o no querramos. Y cada uno de nosotros, lo sepamos también o no lo sepamos, basamos nuestras acciones, nuestras decisiones en determinadas ideas filosóficas. Algunas las adoptamos de manera consciente, estudiándolas, y otras las adoptamos porque alguien nos dijo una cosa acá, alguien nos dijo otra cosa allá, y a veces incluso esas ideas están en contradicción y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando en nuestra vida nos enfrentamos, nos sentimos que estamos como divididos, pensamos una cosa y sentimos otra, entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, acá hay un choque de premisas, acá hay algo que tengo que ver, porque evidentemente no elegí mis ideas de manera racional, integral, y eso es lo que me está haciendo sentir dividido. Eso es parte también de lo que pensamos, no solamente a nivel individual, sino a nivel sociedad. Es decir, tenemos una sociedad que por un lado le gustaría ser rica, por un lado le gustaría ser libre, o eso por lo menos es lo que dice, pero las ideas que están de fondo son completamente contrarias. Entonces, lo que queremos hacer con el Ayn Rand Center es intentar generar ese cambio filosófico en América Latina,
para que nuestras ideas acompañen lo que realmente deseamos para América Latina, es que sea más rica, que crezca, tener una mejor calidad de vida. Entonces, pero tenemos que trabajar ahí. Es complicado porque es un proceso de cambio mental. La gente tiene que decidir cambiar, chequear sus premisas pasadas y cambiarlas. Y ese es un proceso largo, a largo plazo, porque es individual también. Uno no puede apretar un botón y hacer cambiar mágicamente a toda la sociedad, sino que es un proceso que la gente tiene que optar a hacerlo y lleva tiempo. Entonces no vamos a ver los cambios en 1, 2, 3 años. Por ahí demanda algunas generaciones también, ¿no? Pero creemos también que tampoco hace falta cambiar a todos, las ideas de todos. Hay que cambiar las ideas de esa minoría intelectual que son los profesores de las universidades, que son los periodistas, que son aquellos que escriben libros y que de alguna manera son quienes transmiten ideas al resto de la gente y promocionan ideas al resto de la gente. Entonces lo que estamos queriendo hacer es preparar, entrenar en buenas ideas filosóficas a esa minoría de intelectuales para que puedan después justamente enseñar esas ideas al resto de la gente, y así empiezan los cambios, ¿no? Es poco a poco, paso a paso, pero en algún momento hay que empezar a hacerlo. Sí. Así que bueno, aquí estamos hace 4 años con el Ayn Rand Center intentando hacer esto. Creemos que ya hemos puesto algunas semillitas, el hecho de que estemos en países en donde nunca se ha escuchado hablar de Ayn Rand y que ahora sí, y nos invitan a dar charlas, y tenemos alumnos escuchándonos, y tenemos profesores de universidades y universidades que nos abren las puertas, significa que algún cambio está sucediendo. Así que bueno, lo que esperamos es poder ver algunos frutos lo antes posible. Claro. Y justamente para tomar algunas letras de Ayn Rand de algunos de sus ensayos, es justamente salir con la racionalidad a un mundo que está lleno de irracionalidad. Y de repente eso también, bueno, en nuestro caso no, porque estamos en este mundo, pero a mucha gente le da cierto pesimismo, o le da cierta... Al ver la pendiente tan difícil, asume que eso no es posible. Pero no hay nada más alejado de la realidad que decirla innecesaria. Mira, sin ir más allá, ves los cambios que hubo en la historia, para bien y para mal. Pasaste de una Grecia y una Roma poderosas a la Edad Media, en donde todo se cayó y durante 1000 años tuviste cero crecimiento, la gente se moría, el promedio de edad era 30 años de vida, la calidad de vida de la gente era terrible. Y de pronto, otra vez con el Renacimiento, volvimos a florecer, la gente empezó a vivir una mejor vida. Luego vino la revolución industrial con toda la revolución tecnológica. Después la Alemania nazi, que otra vez un desastre, un asesinato tras asesinato. Pero todas esas épocas de la historia fueron generadas por una base de ideas que dieron lugar a esos hechos de la historia. Es decir, la historia está hecha de ideas. Las ideas de alguna manera son el autor intelectual de lo que finalmente ocurre, de lo bueno y de lo malo. Y fíjate, bueno, en Alemania nazi, con lo que fue, con las crisis que tuvieron, con la cantidad de gente que murió, que mataron, que siguieron a Hitler, y ahora Alemania funciona bien. Es decir, salió de eso y ahora es un país que funciona bien, que es próspero, que es bastante rico, tendrá sus problemas, pero no puedes comparar. Y ahí te demuestra que las cosas pueden mejorar mucho cuando cambias las ideas, y pueden empeorar mucho cuando adoptas las ideas equivocadas. Entonces no estamos condenados al fracaso. Creo que América Latina tiene muchísimo potencial. Tenemos aparte todo, tenemos buenos recursos naturales, tenemos lindo clima, no tenemos catástrofes naturales, es decir, tenemos todo a nuestro favor. Nuestro gran problema son las ideas. Así que cambiando eso podemos transformarnos en el paraíso de la tierra. Ya para finalizar, porque el tiempo es tirano, María, ¿cómo está este asunto de poder? ¿Cómo trabajan ustedes en el asunto de la divulgación de Rand? Porque además, siguiendo el sentido clásico, como hacían otros filósofos del pasado, ella toma el género literario. Quiero contarte un poco sobre eso. Porque didácticamente, a nivel educativo y a nivel de divulgación, es una herramienta muy poderosa. Porque puede pasar que alguien tenga ensayos geniales, como también los tiene, pero además el poder divulgar esas ideas a través de la creación de magníficos ficción y de magníficos personajes que se quedan en la memoria del lector es algo muy valioso. Y inclusive, subrepticiamente también, enamora y conquista a otro público de repente. Entonces, ese es un poquito como se comentaba sobre ese valor de la obra. Bueno, ella en realidad, su meta en la vida era ser escritora. A los 9 años dijo, yo quiero ser escritora.
y después lo que dijo es, yo tuve que crear mi propia filosofía, justamente para poder escribir el tipo de historia que quería escribir, para poder plasmar el tipo de héroe que yo quería plasmar. Porque en la literatura que ella leía, decía, no encontraba el tipo de héroe o el tipo de filosofía que le gustaba. Ella tenía esta idea del hombre heroico, ¿no? Y de un mundo de libertad, un mundo donde estos héroes pudieran demostrar la mejor versión de sí mismos. Y obviamente cada obra toca un punto en particular. Pero básicamente si vos vas siguiendo toda la obra de Ayn Rand, desde Los que vivimos, que es lo más autobiográfico de todo lo que escribió, un poco su historia, una chica que vive la Revolución Soviética, hasta Himno, hasta El Manantial, y finalmente La Rebelión de Atlas, vos ves cómo en cada una de esas obras ella va mostrando un poco más de su filosofía y va desarrollando un poco más de su filosofía hasta que en La Rebelión de Atlas básicamente está toda su filosofía plasmada. Pero lo que tiene para mí de impresionantemente bueno es que uno a veces se imagina la filosofía como algo abstracto, ¿no? Que no tiene influencia en tu vida. Y ella en La Rebelión de Atlas lo que te demuestra es justamente la importancia de las ideas y la filosofía en los caracteres, en los personajes de la historia. Cómo influencian sus vidas, cómo influencian sus decisiones, sus acciones. Cómo axiológicamente sus valores definen lo que son. Exacto. Y finalmente, cómo definen la sociedad en la que están viviendo, ¿no? Porque mientras prevalecen determinadas ideas, Estados Unidos en esa obra se está cayendo a pedazos. Y básicamente lo que ella plantea es, con distintas ideas vamos a hacer resurgir la sociedad de Estados Unidos con un sistema, digamos, completamente diferente al que están mostrando y caracterizando en el libro. Entonces, eso para mí tiene Ayn Rand de espectacular, es decir, que te muestra cómo la filosofía tiene impacto en tu vida y en la política. Ella llamaba su filosofía, además de objetivismo, una filosofía para vivir en la tierra. Te tiene que servir a vos para vivir una mejor vida. Ese es básicamente el objetivo de una buena filosofía. Quiero agradecerte, María, por tu tiempo. La verdad, por la conversación ha sido muy agradable. Esperemos que estés de vuelta pronto por acá. Ojalá. Y si no, que a través de la virtualidad podamos conversar alguna vez, porque hay muchísimo que ha quedado en el tintero. Por supuesto. Y ha sido muy agradable tenerte en el Laberinto, y como es de agradable tenerte en Bolivia en las diferentes intervenciones, que también estaremos cubriendo y las podrán encontrar en el canal. Te agradezco muchísimo la entrevista y la conversación, y cuando quieras la seguimos. Encantada. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han seguido en otra entrega de Laberinto, a los que nos siguen por radio, por televisión, por redes sociales. Siempre es un gusto hoy pudiendo compartir esta charla sobre filosofía, objetivismo, libertad con María Martí. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.